Que Dios les bendiga. Damos comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando la honra y la gloria a Él, dando toda la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Agradecemos la oportunidad que nos permite de estar junto a ustedes en este día. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y pedimos que esta bendición también recaiga sobre cada uno de ustedes, los que están presentes y los que se están conectando a través de la red social, los que se están conectando a través de esta plataforma de internet que nos permite también unirnos a la distancia. Le damos las gracias porque usted nos permite ingresar a las puertas de su hogar, al interior de su hogar, aquello que es lo más íntimo para las personas. Sin embargo, nos han abierto las puertas de su hogar y nosotros agradecemos ello. Damos las gracias porque usted también está presente y, como lo decíamos hace un momento, respetando las normas estipuladas por el gobierno para poder mantener nuestras iglesias abiertas y así poder reunirnos para aprender de la palabra del Señor, que es lo más importante de todo esto. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Invitamos a nuestros hermanos que están en casa a inclinar su rostro también, si están tal vez reunidos en la mesa allí junto a su familia, que le demos un tiempo a esta oración. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos las gracias porque usted nos permite orar, pedir, clamar, rogar, Señor, a su misericordia, a su poder. Rogarle a usted, Señor, que tenga paciencia, que tenga bondad, Señor, aún más de la que ha tenido. Primero que nada, que perdone nuestros pecados. Solo de este modo, Señor, podemos ser oídos por usted. Cuando rogamos a usted que nos perdone, que nos limpie, que santifique nuestras vidas, Señor, y que en su misericordia preste oído a nuestro clamor. Agradecemos, Señor, este momento, este tiempo que nos ha permitido poder destinarlo para estar junto a usted en este lugar, y le rogamos que usted sea con cada uno de sus hijos en todo momento, restaure nuestras vidas. Señor, si hemos venido con angustia, con necesidad, le rogamos, Señor, que usted calme la angustia, traiga paz, Señor, y provea para nuestra necesidad. Si hay alguno en su hogar con necesidades, Señor, de que usted haga sanidad, de que usted traiga paz a sus corazones, le pedimos que interceda por misericordia de esos lugares. Le rogamos por nuestra hermana que está con problemas, Señor, allí en el hospital, tal vez. Y te pedimos, Señor, que tú lo corrijas todo con respecto a su bebé, Señor, y a su seguridad. Te rogamos que tú fortalezcas su vida, su espíritu, que no caiga en la tentación de dudar, Señor, sino que permanezca firme, Señor, en la fe en usted, el Dios de los milagros. No puedo no agradecer, Señor, su amor, su bondad. Señor, usted es amante, amoroso, benigno, Señor, lleno de paz, lleno de amor, lleno de bondad. También sabemos que es un Dios fuerte y celoso, soberano por sobre todas las cosas. Pero inclinamos nuestro rostro, Señor, en señal de que nos sometemos a su palabra, a su inmenso poder, a su cobertura, Señor. Le reconocemos como único Dios, como único Señor, como único Creador, Dios del universo, eterno y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias le damos, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Vamos a estar cantando una alabanza al Señor.
tiempo atrás. ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lenguas, que hablaban en lenguas, y la promesa de Jesús se había cumplido y el Espíritu Santo había descendido y estaría con nosotros hasta el fin. Hoy está aquí, hoy está aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como a Isaías, unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Amén, damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga.
Sean bienvenidos nuestros hermanos que han llegado a la casa del Señor. Amén. No se olviden, los que están en casa, aún hay lugares, bajo la cautela que debemos tener, por supuesto, pero es bonito poder vernos de nuevo, reunirnos y seguir cuidándonos. Amén. Que Dios les bendiga. Les estrecho con un abrazo desde aquí. Amén. Esto de saludarse así para el mundo evangélico es tan terrible, ¿no? Sobre todo cuando estábamos acostumbrados a abrazarnos, a darnos un beso en la mejilla. Pero son tiempos distintos. Y en todo tiempo debemos gozarnos con el Señor. En todo tiempo debemos buscar esa presencia de parte del Señor que trae paz a nuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a estar pasando a orar nuevamente, desde ya por la palabra del Señor, para que el Señor vaya abriendo mi entendimiento, su entendimiento, nos conceda la gracia, la capacidad de poder comprender al máximo el concepto de su palabra desde lo sencillo, porque a pesar de creer que se nos ha enseñado de forma sencilla, lo que hemos aprendido en muchas ocasiones es algo tan complejo, tan difícil de abordar, porque no hemos saltado lo esencial, su origen, lo lógico de la palabra del Señor. Entonces necesitamos reincorporar la palabra en nuestras vidas, releerla en muchas ocasiones. Yo no sé si a usted le pasa, pero soy un amante de la palabra del Señor y la leo una y otra vez y a veces los mensajes vuelven a toparse y nosotros que predicamos nos pasa, no sé si solo a mí, pero que se vuelve a encontrar uno con la palabra y dice, ¿cómo no vi esto antes y lo he hablado tantas veces? Y eso llena de gozo mi corazón, me conmueve, me emociona porque es la presencia del Señor. Amén. Es aquello que el Señor mostró no solamente en el tiempo que hablamos de Pentecostés, sino que desde siempre. Y se nos perdió en el tiempo. Amén. Es como cuando nosotros en algún momento de la vida hemos sentido esa presencia del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Y solo pensamos que eso sucedió allí y no vuelve a pasar. Que Dios nos bendiga. Pero sin embargo, esa posibilidad está presente permanentemente. Amén. Vamos a orar un momentito más al Señor, nos ponemos de pie para orar. Padre eterno, le damos las gracias porque veo que sus hijos siguen llegando y que este lugar, Señor, aún, Señor, podemos sentir su presencia. No solamente porque sean estas cuatro paredes, sino porque cuando hay comunión, cuando hay 2 o 3 reunidos, Señor, en su nombre, usted está en medio. Señor, y su presencia, sin lugar a dudas, debe hacerse sentir. Qué maravilloso eres, Señor. Qué maravilloso eres. Te amamos, Señor. Necesitamos permanentemente estar con esta sensación de que tú estás cerca, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Porque tú nos has rodeado. Porque tú has generado a nuestro alrededor gente que trae amor, que trae bendición, tal vez desde lo rústico, desde lo sencillo, y en algunas ocasiones desde lo más elocuente de todo lugar. Y en todo lugar está presente tu amor, tu bondad y tu misericordia. Yo te ruego ahora, Señor, que desde ya nos prepares para el tiempo de tu palabra, para poder sacar el máximo de provecho en ella, Señor. Se lo ruego en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a cantar una vez más al Señor. Número 70 en las carpetas. Número 70. Templos y moradas. Do mayor.
dice yo estoy a la puerta, y si le abrimos, cenaremos con él. Y es que no sientes, está en el aire su presencia, como el estruendo de muchas aguas turbulentas, pero al entrar en mí solo me invade el gozo, se humedecen mis ojos y comienzo a llorar. Llorar. Somos Templos y moradas, apartado en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día para estar con Él. porque Nada de este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi está en el aire. Una presencia muy hermosa, es poderosa, que no me puedo resistir. Corre por mi interior, como lo dice la escritura, y al estallar solo te puedo alabar. Con esta entonación que nace dentro de mi alma, para mi Dios, que solo pudo darme calma, y más allá de las estrellas seguiremos alabando por siempre al Cordero de Dios, de Dios. Somos templos y moradas, apartado en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día para estar con Él.
Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Amén. Si la encontró, usted dice amén. Si no, la leemos acá, que está más grande. Con mucha reverencia entonces leemos la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Leemos de nuevo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Amén. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que Dios nos bendiga. Hasta ahí vamos a leer esta palabra y nos vamos a poner de pie. Hemos leído de la versión Reina Valera, 1960. Y vamos a orar al Señor. Padre eterno, le damos las gracias porque hemos leído una porción de su palabra. Un mensaje tan potente, tan poderoso, que hemos olvidado en el tiempo, Señor, y que desata en él una nube de distorsiones, Señor, que durante muchos años hemos observado de muy mala manera. Y yo le ruego, Señor, que traiga luz a nuestros corazones, sabiduría,
para poder poner por obra su palabra y entender, Señor, comprender cuál es el propósito de ella. Yo le ruego su bendición, su fortaleza y su gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quisiera comentar con ustedes y compartir que la pasión por la lectura de la palabra empieza a generar una incomodidad cuando tú vas hurgando en ella y vas encontrando ciertas realidades que te conmueven un poco o mucho y que además provocan cierta disyuntiva en nuestra lectura. Nuestra versión del Reina Valera 1960 tiene una traducción y muchas palabras que están relacionadas con una doble o triple traducción. Y esto provoca ciertas distorsiones del original y del texto hebreo, por lo que en muchas ocasiones, cuando leemos de la forma que lo leemos, si bien lo entendemos, y con mucho respeto, yo creo que Dios lo entiende, lo hablamos de este modo porque es la forma en que lo hemos aprendido. Pero luego de hurgar en su palabra, a mí particularmente se me provoca una incomodidad porque sé el origen. Entonces, cuando empezamos a releer, se provoca esa sensación de estar haciendo algo que pudiera ser pecado. Y no quisiera que Dios lo tomase de ese modo. Cuando hablamos de Jesús, que deberíamos hablar de su verdadero nombre, Yeshua, y cuando hablamos de Jehová, deberíamos hablar de Yahweh. Sin embargo, como tenemos esta condición, hago esta aclaración para los que también les gusta hurgar en la palabra y no caigamos en la contradicción del nombre únicamente, sino que rescatemos el fondo de este tema que es muy importante. Amén. Cuando hablamos de de Éxodo 20, se replica este mismo mensaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, del verso 1 al 21. Si lo leemos allí, nos vamos a encontrar con la misma palabra. Esta es la Torá. Esta es la instrucción que se entrega para el pueblo de Dios. Es más, si nosotros leemos un poco más adelante, dice que, bueno, como subtítulo en nuestras Biblias, hoy día esto no tenía subtítulo antes, pero dice el terror del pueblo. El terror del pueblo, así dice el subtítulo. Y si leemos, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Que Dios nos bendiga. Esto nos indica algo muy interesante. Está relacionado con una de las fiestas solemnes. Amén. Cuando Dios se aparece al pueblo o a Moisés para entregar estas instrucciones, sonaba el shofar. Que Dios nos bendiga. Entonces, cada vez que Dios quería entregar una palabra o hacer algo importante, se esperaba esta fecha para poder llevarla a cabo. Amén. No sé si lo digo bien, pero esa fecha o la fiesta de las trompetas se llama Rosh Hashanah o Rosh Hashanah. Esta fiesta está muy pronta a cumplirse ahora en septiembre. Se dice que para este año pudiera ser el día 6 de septiembre, que es la fiesta de las trompetas. Nosotros debiéramos conocer las 7 fiestas solemnes que Dios estableció y que son una profecía.
¿qué encierra esta fiesta? No voy a hablar de esta fiesta completamente, pero quisiera abordarlo como una pincelada para dejar la inquietud y usted pueda buscar, leer, preguntar, instruirse, hurgar allí, porque la Escritura señala que el Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no conocen su palabra. Pero para nosotros, los que debiéramos conocer su palabra, Dios podría venir, nuestro Mesías, en Rosh Hashanah. Dios podría venir en la fiesta de las trompetas. Que Dios nos bendiga. Y es allí, ¿por qué? Porque es la única fiesta que nunca se sabe el momento específico en donde comienza. Y cuando comienza es porque hay un encargado, digamos, un rabino, un encargado que está mirando la postura de la luna y de las estrellas. Y esa es la única fecha que nunca es exacta. Y señala que es el mismo proceder que va a tener el Mesías para aparecer. Por lo tanto, como es una fecha importante, nosotros debiéramos estar en este tiempo en oración, en ayuno, en santificación, porque el Mesías podría venir en la próxima fiesta de las trompetas. Eso lo dice la Escritura. Entonces nosotros debemos estar preparados, porque cada vez que Dios intervino, lo hizo en una fiesta particularmente específica. Si había que ungir a un rey, y este rey, voy a hablar de nuestro calendario porque no me sé el nombre de los meses de los años en hebreo, pero por ejemplo, si sabemos que esta fiesta se celebra ahora en septiembre, y había un rey que asumía su reinado en abril, no era ungido sino hasta el día de esta fiesta. En ese día se tocaba la trompeta y había algo particular. Por lo tanto, cuando aparecen estas trompetas, estos relámpagos, estas bocinas, en medio del cerro en donde estaba Jehová, entonces nos encontramos con una fecha muy particular, donde se entregó un mandamiento particular, una ley particular, que no tiene, y yo quiero explicar esto porque aquí nace el concepto de ley, que es un concepto del griego que habla de una ley. Pero esto no es ley, esto es Torá, que tiene que ver con instrucción. Pero cuando hablamos de los conceptos que utiliza Pablo, que son complejos de entender en los libros de Romanos, habla de a lo menos 7 leyes distintas, que no necesariamente están relacionados con la Torá, con estos 10 mandamientos, sino más bien están relacionados con el judaísmo, que no tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con Judá, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, me parece que no, y la tribu que estaba allí que eran los levitas. Esa fue los que se quedaron en Jerusalén. Las otras 10 tribus se perdieron, eso ya lo hemos visto, puede retroceder en internet y la va a encontrar ahí en el Facebook o en la página web, están todas las predicaciones, usted las puede buscar, para ir aprendiendo de esto. Entonces, cuando Pablo habla de estas leyes, cuando se habla de caer de la ley de la gracia, está hablando no de esta ley, no de esta instrucción, no de esta Torá. Está hablando de judaizar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ejemplificarlo en la iglesia en la cual estamos reunidos, si yo le condenara a usted porque no se paró y dio las 3 glorias a Dios, eso sería una ley menor. Y estaría obligándolo a usted a judaizar. Si yo, hoy día nos tomamos la temperatura, hermano José nos obliga a judaizar. No, es una broma eso. Pero eso, si lo tomáramos después como una doctrina, eso es judaizar. Porque hacemos cosas que no están solicitadas por nuestro Señor, nuestro Padre, pero que las hemos transformado en una doctrina. Entonces, los judíos, cuando hablan de que no está
estabas cumpliendo con la ley era porque no habías cumplido con estas leyes menores que ellos habían agregado a este principio que hemos leído hoy. Entonces, cuando se malinterpreta lo que dice el libro de Gálatas, donde dice que nadie cumplió con la ley, no está hablando de este principio, no está hablando de esta instrucción, está hablando de las leyes judaicas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque luego de esto, luego cuando entendemos esto, podemos comprender por qué Pablo se va a los gentiles y habla del ministerio de la incircuncisión y a Pedro como el ministerio de la circuncisión. Porque en el judaísmo ellos obligaban a las personas a circuncidarse dándole un carácter salvativo a la circuncisión. Pero tenía otra connotación en el libro, porque cuando habla de gentiles no está hablando de usted y de mí, que no somos ni siquiera del pueblo de Israel. Está hablando precisamente de las 10 tribus de Israel que se perdieron en la dispersión y que fueron perdidas en el tiempo. Ellos de igual forma conocían esta instrucción. Y también se les enseñaba sobre los escritos de Moisés que fueron establecidos en este capítulo. Pero eran mirados como menos por los judíos. Entonces, para que ellos pudieran pasar a ser ciudadanos de segunda categoría, tenían que cumplir con una serie de rituales establecidos por los rabinos judaicos, que nadie era capaz de cumplir y te pasaba mucho más de un año, en fin, había todo un proceso, se creó un muro al interior del templo para tener a esta gente de segunda categoría. Y Pablo, cuando logra desirvanar este principio, encontramos que habla, lo que en algún momento nos tocó predicar, sobre el misterio del Evangelio. Y luego habla sobre el ministerio del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿por qué hago esta alusión? Porque si nosotros vamos a la palabra del Señor, el pueblo de Dios le pide a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando hablamos de estos principios en los cuales hemos leído en el texto anterior, en los primeros versículos, quisiera volver a leerlos para hacerle algunas preguntas a usted. Son preguntas que yo me he hecho todo este tiempo y que me tienen volcado a la palabra del Señor, y que yo no sé si usted paga Netflix o Disney Channel o Fox o Amazon. Estoy pasando, pero todos a veces tenemos una cuenta de Netflix. Usted dirá: ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Lo que pasa es que hace tanto rato que el Señor me conmovió. No estoy diciendo que me faltan alas, no estoy hablando de eso, pero cambió mi... ¿Cómo se dice? Mi prioridad, ese deseo que uno tenía de ver las series completas, porque siento que esta es una serie que no acaba nunca. Que Dios nos bendiga. Y que cada vez que abro la Escritura me encuentro con algo más profundo aún, y también eso me obliga a mí a tener que comportarme de mejor forma, porque dura cosa es conocer a un Dios vivo. Y cuando la Escritura habla de no haceros mucho, maestros mucho de vosotros, no habla de que no tenemos que estudiar la Escritura, sino que es porque hay una doble responsabilidad sobre aquello. Entonces es fácil decir: no voy a leer para no tener responsabilidad. Claro, podría ser. Pero cuando estemos ante el gran trono del Señor, nos va a decir: oye, tenías la Escritura allí y no la leíste. Amén. Hablamos del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que hubo un tremendo conflicto porque Pablo hablaba con los gentiles que habían recibido al Señor, Pablo y Bernabé?
Pedro decía, pero ¿cómo es posible? Entonces, los gentiles le preguntan a Pablo, ¿qué hacemos? Hemos aceptado al Señor. Y Pablo, maravillado porque Dios lo había mandado allí. A estos gentiles que eran de la tribu, o sea, de las 10 tribus, eran de Israel. El propósito de Pablo era que se juntaran las 12 tribus. Porque al juntarse las 12 tribus se cumplen todas las profecías y viene el Mesías. Que Dios nos bendiga. Entonces, como él entendía eso, buscaba esto. Nosotros, cuando le presentamos a un judío, a Yeshua, le presentamos a alguien latino que rompe los mandamientos, que quebranta esta Torá. Entonces nunca nos van a tomar en cuenta. Qué interesante. Porque cuando nosotros nos interiorizamos en la palabra, nos encontramos con Jesús, que cumplió con el Shabbat, que cumplió con los pobres, que cumplió con estos mandamientos, con estos. Y no cumplió con las ordenanzas judaicas, que eran distintas. Fue tan así que todos sus milagros, si usted los vuelve a leer, que son milagros donde hemos hablado muchas veces de lo maravilloso que son mensajes que nos motivan, motivadores, que nos llevan a tener esperanza. Pero si vamos al fondo de este mensaje nos damos cuenta que son una bofetada al judaísmo. Y que cuando sana a un leproso, le dice, ve y preséntate ante el sumo sacerdote, que era el que tenía que dar el visto bueno para que entrara, y que haga conforme a la ley de Moisés, no a la ley establecida por ella. Cuando sana a un enfermo en día de reposo, le dicen, tú no cumples con el día de reposo. Dice, no, ustedes están equivocados, el día de reposo es para observar esto maravilloso que Dios nos ha dado. Si se cae un buey a un pozo, ¿no son ustedes los que llamarán incluso a sus amigos para sacarlo? ¿Por qué? Porque el buey es el sustento de un hogar, es como que se cayera tu camión, tu fuente laboral. Por lo tanto, está en peligro tu familia y el sustento de ella. Por lo tanto, vas a pedirle a tus amigos que te ayuden en ese día. Lo que está prohibido es hacer negocios para ti, que tú vayas y trabajes para que tú hagas transacciones y aumentes tus bienes y todo aquello, ignorando todo lo demás. Distinto es cuando dependes de un trabajo donde ese sustento y ese patrón no conoce a Dios y te obliga a trabajar los días sábados, y si pierdes ese trabajo, pierdes el sustento de tu familia. Dios también lo ve, pero también es importante pedirle al Dios que nos libere de aquello. Que Dios nos bendiga. Ahora, estas situaciones son muy impresionantes cuando las analizamos, porque se habló de Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. La tierra de Egipto es un simbolismo del pecado. Y cuando estaban en Egipto y salieron de la tierra de Egipto, ¿qué pecados traían los hijos de Dios? Idolatría, hechicería, comían animales sacrificados a los ídolos, ahogados, pecados sexuales, porque los egipcios practicaban la fornicación como adoración a sus dioses. El placer físico y sexual estaba dentro de una bendición dada por Dios porque tú ejercías o presentabas un sacrificio, por lo tanto llevaba mi ofrenda y a cambio de eso tenía un placer sexual con una concubina. Que Dios nos bendiga. Entonces, mire, hagamos el paralelo con el apóstol Pablo. Cuando solicita que se convoque al primer concilio de Jerusalén, y está Jacobo. Jacobo, pilar del pueblo de Dios en esa época. Presidente de la sinagoga. Y cuando todos hablaron y pronunciaron sobre los gentiles, estos a los cuales les estaba hablando Pablo, les dicen, miren, no amonestéis a los gentiles con cosas de este tipo,
Solo les pidió 4 cosas para ellos. Eso está en Hechos capítulo 15. Que dejaran de adorar, leámoslo, busquémoslo mejor. Se abstengan de comer ahogados, de sangre, de los sacrificados a los ídolos, y de fornicación, que eran los pecados más potentes que existían desde el tiempo de Egipto. Y estos gentiles venían de esta distorsión heredada por Babilonia, por Egipto y por todos los que los subyugaron. Entonces les dijo, porque a Moisés se es enseñado cada día de reposo en la sinagoga. Y cuando hablamos de Moisés, recuerde que también la Escritura habla de esto, sentado o hablando de la sinagoga, cuando hablamos de él, estamos hablando de que Moisés enseñaba, o se enseñaba sobre Moisés, sobre esta Torá, sobre los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Te saqué de la casa de servidumbre y manda el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Les dice de una: no quiero otros dioses, yo soy tu Dios. La pregunta mía es, cuando vemos a nuestro Señor Jesús, a Yeshua, y estar presente acá en la tierra, ¿Él imploró otros dioses? ¿Quién nos enseñó a tener un Dios? Nuestro Padre. ¿Eso es difícil de cumplir? No, Señor. Que Dios nos bendiga. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, de ninguna cosa. No haremos monitos, chanchitos, elefantitos, no hagamos nada de eso para adorar. Amén. Ni la cintita roja, ni la medallita de San Camilo. No te inclinarás a ellas. No podemos mostrar adoración, porque eso está relacionado con la adoración. El inclinar nuestro rostro está relacionado con la adoración. Ni las honrarás. Honrar quiere decirle darle un valor incalculable, no tiene un valor económico, sino que un valor incalculable, emocional. Amén. Eso significa que entrego mis sentimientos a aquello que estoy honrando. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Que Dios nos bendiga. Los que guardan mis mandamientos. ¿Cómo define la Escritura el pecado? Amén. El libro de Juan, capítulo 3, dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley. De esta ley. No tomarás el nombre de Jehová, de Yahweh, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y todo este tiempo, y yo lo digo sin ánimo de generar sobre usted una carga mayor que la que debemos llevar, cuando nosotros tomamos decisiones pensando que estamos sirviendo a Jehová desde nuestro punto de vista occidental, estamos llevando el nombre de Jehová en vano. ¿Por qué? Porque esta palabra, para lo que fue hecha, no se está utilizando para lo que fue hecha. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, su nombre está tomado en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, y esto ya lo acabamos de explicar. Amén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el reposo es el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el séptimo o el día de reposo y lo santificó. Este pasaje que vamos a leer lo replicó Jesús. Dice, honra a tu padre y a tu madre, les dijo, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Se acuerdan de eso, no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tu vida. La vida de nosotros depende de la honra que demos a nuestros padres. Que Dios nos bendiga. Papá, cuando veas a tu hijo que se ha... ¿cómo es ese? Cuando un hijo logra lo que quiere, cuando ha logrado lo que quiere, cuando ha logrado llegar a un lugar específico, se ha realizado en lo que él quería, se propuso estudiar tal o cual carrera, trabajar, tal vez no quería estudiar y quería trabajar en algo, ser un comerciante, lo que sea, y le va bien, papá, no solo es porque tú lo criaste bien, papá, mamá, no solo es porque tú lo corregiste, es porque tu hijo también te ha honrado. Gloria a Dios para siempre. Cuando un hijo honra a un padre y a una madre, aun no sea el mejor papá ni la mejor mamá, Dios le bendice. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos fortalezca. Por lo tanto, si ves a tu hijo bendecido, que ha buscado la presencia del Señor, que Dios, que se ha realizado, es porque honró a su papá y a su mamá. Amén. Nosotros a veces pensamos que el que está ganando más dinero está bendecido. No confundamos eso. Porque hay gente que está ganando mucho dinero, pero emocionalmente está por los suelos porque no se siente realizado. ¿Podría una persona tener mucho dinero, tener muchas propiedades, ser muy opulentamente rico, pero no haber honrado a su papá y a su mamá? ¿Cómo explicamos eso? Porque internamente, en su corazón, en su vida, hay un vacío enorme. Y no hay realización allí. Por lo tanto, no confundir tampoco con eso. Amén. Porque alguno podría decir, pero yo he sido correcto con mi mamá, he sido amoroso con mi papá, y no siento que me haya podido realizar en lo que yo quería. Pero no tiene que ver solamente con lo económico o con estos logros, tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con que somos buena gente, somos buenas personas. Amén. Amamos a nuestros prójimos, estamos preocupados de los pobres. Recuerden que Pablo, una de las encomiendas que tuvo era preocuparse mucho de los pobres cuando visitaba a los gentiles. Entonces, ¿ve que es profundo esto? Esto lo hizo nuestro Señor Jesús. Lo hizo Pablo. ¿Es difícil de hacer? Si nosotros ponemos dedicación en esto, lo podemos lograr. Entonces no podemos decir que nadie ha cumplido con esto. Cuando decimos esto es una excusa para no cumplir con la palabra del Señor. Para no cumplir con las instrucciones. Es porque tenemos una confusión tremenda, porque se nos enseñó que nadie cumplió la ley, porque eso lo dice un versículo sacado de contexto y está relacionado con otra cosa, con la ley judaica. Con este propósito de dejarte fuera, porque eran ególatras, porque tenían una cofradía que era tan cerrada que lo único que no querían era que entrara gente ordinaria a esta cofradía, porque les iba a ensuciar el lugar que tenían y además les iba a quitar las riquezas que lograban tener con los comerciantes y los millonarios. Que Dios nos bendiga. Entonces a eso se refiere, y nosotros malinterpretamos y nos perdemos tremenda bendición porque creemos que
no, nadie pudo cumplirla, yo no puedo cumplirla. Sí, esta instrucción. Y el enemigo se ha encargado, mire que maligno, que perverso esta estrategia del enemigo de envenenar nuestras conciencias pensando que no podemos cumplir esto que es tan sencillo, tan especial. Amén. Si lo observamos con cuidado, es cumplible. Amén. Que Dios nos bendiga. Buscamos en el Nuevo Testamento, buscamos dónde está la bendición y no la encontramos y pensamos, ¿por qué me va mal si estoy tratando de cumplir esto? Porque lo hemos hecho mal. Y nos vamos al origen de donde nace este Nuevo Testamento. Amén. Dice, estos son tácitos. No tienen lugar a duda. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Algo tan sencillo como no pelar. En buen chileno. No pelar. Que Dios nos bendiga. No calumniar. Eso está diciendo. ¿Es difícil hacer eso? Entonces el perverso enemigo de nuestras vidas nos ha mentido, porque nos colocó aquí en la cabeza que no éramos capaces de cumplir esto y nos hemos perdido todos estos años esta tremenda bendición. Que Dios nos bendiga. Esta es una lucha diaria. Cuando habla de esto, no cometerás adulterio, todos los días estamos expuestos a las tentaciones físicas, sexuales, hombres y mujeres. En algunos trabajos, el 80, el 60% son mujeres. Que Dios nos bendiga. En otros lugares, el 80, el 90% son hombres. Y el 20, el 10% son mujeres. Y por un tema natural, somos seres sexuados. Por un tema natural, existe la tentación entre uno y otro. Amén. Pero también la Escritura nos enseña a tener dominio propio. Cuando hablamos de esto, ¿será posible abordarlo y mantenerlo en control? Amén. Amén. El problema es que nosotros, y vuelvo a lo mismo, aunque sea majadero, el enemigo nos metió en nuestra conciencia que no podíamos cumplir con esto. Amén. Entonces, como no puedo cumplir, me caigo una y otra vez. Que Dios nos bendiga. Más encima hoy tenemos una posición sexual totalmente libertina, donde, claro, nosotros somos retrógrados para aquellos que quieren una vida liberal. Y somos unos fomes, unos reprimidos. Pero aquí está encerrado el reino de los cielos. Amén. Que Dios nos bendiga. Él es poderoso para perdonarnos, para restaurarnos. Y qué maravilloso que podamos estar hoy día despertando de este sueño, de este letargo. Esto trae presencia del Espíritu Santo, porque nos sana, nos limpia, nos purifica. Amén. Mire, no hurtarás. ¿Sabe lo que es hurtar? ¿No podemos cumplir eso? Que Dios nos bendiga. Estábamos atrapados en una mentira. No, es que nadie pudo cumplir la ley. Con un mal concepto de la ley. Y yo puedo no llevarme esto. ¿Amén? Que Dios nos bendiga. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Siempre me acuerdo, yo estaba chico, uno cuando es chico para la oreja, ¿sí o no?
Sobre todo yo que soy recopuchento. Si no, pregúntenle a Joaquín. Y me recuerdo a una tía que contaba una historia. Y decía, yo vi a mi cuñado con otra mujer. Y lo seguí para encararlo. Y cuando lo descubrió, no era. Que Dios nos bendiga. Y decía, si no lo hubiera seguido, habría quedado con la duda de que él iba con otra mujer. Y era un hombre muy parecido. Que Dios nos bendiga. ¿Te imaginas si no lo sigue y le cuenta a otro? Entonces estaría levantando un falso testimonio. Amén. O a veces alguien dijo, mira, esto es tan sencillo. Alguien viene a conversar a tu casa y dice, no, si yo lo conozco. Y a veces dicen cosas que tú no has dicho. Y la Escritura señala, mira lo que es, la misma Escritura nos enseña que cuando yo tengo este tipo de dudas, yo debo ir donde mi hermano y decirle, oye hermano, tengo esta duda. Porque tú no te puedes quedar con esa duda en tu corazón. Y eso hay que aclararlo porque de lo contrario acarrea pecado. Amén. Y si no lo aclaramos, nunca se descubre el mentiroso. Que Dios nos bendiga. ¿Es difícil hacer eso? No codiciarás la casa de tu prójimo. Hay algunos sentimientos medio envidiosos que tenemos a veces, pero ahí el Señor juega con nosotros porque esto podríamos abordar este tema también desde otro punto de vista que está relacionado con la neurociencia. También esto es interesante verlo desde ese punto de vista. Podríamos hacerlo en otra ocasión porque eso no nos daría el tiempo. Pero cuando hablamos de no codiciarás la casa de tu prójimo, está relacionado con aquellas cosas que yo no he podido lograr y que el otro logró. Amén. Pero cuando estás en la presencia del Señor, te da lo mismo eso. Cuando aprendemos que hay cosas que no nos interesan, cuando la palabra empieza a entrar en el corazón, de verdad, hermanos, de verdad, que hay cosas que a mí no me interesan. Claro, me gusta tener algunas cosas, po, obvio, como a todos. Po. Me gusta ir en mi autito, aunque sea chiquitito, me gusta ir en él a trabajar, porque es mucho más cómodo y el lugar donde trabajo es re lejos, así que no hay una locomoción directa, es cómodo. ¿Me gustaría tener uno mejor? Sí, pero no es mi problema ese. No tengo una dificultad, no deseo tener algo así como nuevo en este momento. Si lo tengo, bien, si se da la posibilidad, lo voy a hacer. Pero no debiera yo codiciar si otro se compró un auto mejor, fantástico, qué bueno que fue así. Me alegro que te compres un mejor auto, me alegro hermano, eso es hermandad. Sí, Señor. Amén. Sí. Eso es estar feliz por mi hermano, por mi hermana. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Se puede hacer eso, no? Se puede. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Obvio, po. Tenemos que tener un mínimo de ética y de moral. Po. Amén. No voy a ir a la casa de mi compañero de trabajo a cotizar la señora de él. Po. ¿Corresponde o no? No corresponde. ¿Puedo contener eso? ¿Puedo regularlo? Sí, po. Sí puedo. Entonces, si yo puedo, entonces se podía cumplir esto. ¿Cuántos años hemos perdido de bendición? Así es. ¡Wow! Yo voy a cumplir, estoy cerca de los 50 ya. ¡Wow! Que Dios nos bendiga. Vamos a... Se me acaba de perder el versículo que tenía. Si me ayuda el hermano José, para buscarlo acá entonces. Ya. Eso era.
20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo. O sea, voy a la casa de mi prójimo, tiene una casa, a lo mejor le paga a alguien para que le haga el aseo y yo codicio eso. ¿Por qué? Ni su criada, ni su buey. Su buey sería hoy día como su auto, porque un buey era como era un instrumento de trabajo. El que tenía una yunta de buey era como tener un camión, un tractor. Entonces era el sustento para una familia. Se contaba la riqueza de un hombre por cuántas yuntas de bueyes tenía. Que Dios nos bendiga. Ni su asno también es un animal noble, pero también es para llevar carga. La utilizaban sobre todo cuando salían de viaje con lana de oveja, transporte, sal. La sal era muy cotizada, con eso compraban, hacían trueque. Amén. Ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, vive tranquilo, hombre. Amén. Vive tranquilo. De verdad, hermano, que yo debo agradecer al Señor porque hay cosas que Él va haciendo y que a mí me van guiando y me he dejado llevar este último tiempo porque ha sido como rico sentir que el Señor te lleva. Y Él ha abierto puertas que nadie abre. Y las cosas las he visto tan terribles y le he dicho a mi hermana que es testigo, oye, ¿sabes qué? Mi mamá, siempre uno a la mamá le cuenta cosas. Siento un poco de temor con lo que está pasando. Yo siempre digo, estoy pegado con chicle en el cargo que estoy porque siempre estoy a contrata. Pero llevo casi del año 2013 así. Y Dios ha provisto, y Dios ha abierto puertas, y Dios encamina mi vida. Y sé que lo seguirá haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces tenemos... Ahí terminábamos, ¿no? Ya, entonces terminábamos en el versículo anterior. Lo que sigue más adelante era el terror del pueblo porque Moisés fue el único que se atrevió a subir, amén, y escuchar el poder de Dios. Esto fue lo que el Señor instruyó. Se da cuenta que cuando cometieron pecado y quebrantaron el pacto, fue porque tenían estas 4 cosas que dijo Jacob que debíamos pedirle a los gentiles que no tuvieran, que era lo sacrificado a los ídolos, porque estaba eso inmerso, insertado arraigado en el subconsciente, el cometer este acto. Amén. El ir era tentativo. ¿A quién no le tentaba ir a entregar una ofrendita y pasar por donde la concubina o el concubino? ¿Ah? Era re fácil así, pues todos los chiquillos hacían fila para ir a hacer ofrenda, ¿o no? Que Dios nos bendiga. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir hoy día? ¿Qué podemos decir? Estamos frente al Señor. Quisiera ver el libro de Deuteronomio, solo para ilustrar algo. Perdí el versículo. Yo tenía un versículo que quería haber compartido con ustedes y no logro. Deuteronomios 13 me parece que era. Deuteronomios 13. Deuteronomios 13. Mire, esto, con todo lo que hemos hecho mal, esto debería pasarnos a nosotros. Cuando hemos hablado mal e interpretado mal la Escritura, mire lo que dice aquí. Cuando se levantara en medio, Deuteronomios capítulo 13, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. Amén. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios
os está, ¿qué dice ahí? Os está probando. Está acá. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová. Primer mandamiento. Amén. Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Amén. Y escucharéis su voz, no la voz de el profeta mentiroso. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, mira lo que decía, ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. O sea que no hay llegar y decir, el Señor me dijo. Que Dios nos bendiga. Y a veces nos hemos asustado porque se levanta uno u otro a decir cualquier cosa menos lo que dice la Escritura. Y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitaras el mal de en medio de ti. ¿Dónde? ¿Cómo quitamos el mal de en medio de nosotros? Andando en su palabra. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. ¡Wow! Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Eso le pasaba a los mentirosos, a los que te querían llevar a un camino que estaba desviado del principio que había establecido nuestro Dios. Entonces, cuando vemos a nuestro Señor Jesús que cumplió con estos principios y luego vemos a toda una generación hablándonos como el versículo o el capítulo 13 de Deuteronomio, agradezcamos al Señor que nos aplicó eso a nosotros y busquemos hoy el verdadero rostro del Señor. Busquemos hoy su verdadero propósito, su palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta aquí vamos a hablar de la palabra del Señor. Les invito a ponernos de pie. Soberano Dios, le doy las gracias porque usted nos ha permitido, Señor, escudriñar su palabra. Usted es un Dios poderoso que hace milagros, que responde, Señor. Y que hemos visto su misericordia en estos tiempos que hemos buscado su palabra de manera real, oportuna, sincera. Le pido perdón por los años que me he equivocado, por las cosas que no he hecho bien. Señor, aún en mi ignorancia te ruego que tengas misericordia de mi vida y de la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor, puesto que no hemos querido a propósito cometer estos errores, sino más bien con el único anhelo de creer estar cumpliendo con tu palabra, Señor. Por lo tanto, te ruego, no mires a mal, Señor, nuestros pecados y perdónanos. Y danos una nueva oportunidad para poder cumplir con tu palabra. Y no olvidarnos de ella, Señor. Te lo suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Vamos a estar cantando al Señor una alabanza. Número 118 en las carpetas. Número 118. Te alabaré, oh Dios, por la mañana. Re mayor.
alegre. Te alabaré con mi alma y con mi mente. Te alabaré, oh Dios, te alabaré. Porque tú eres el sol de la mañana. Porque tú eres calor de mediodía. Porque tú eres el sol que ya se va, Señor. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres mi amor. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a estar orando por los enfermos y las peticiones. Vamos a estar revisando. Oración por la hermana Smirta Rebolledo. Amén. Por nuestro hermano Manuel Saldía, por nuestra hermana Paola Leal y Lorenzo. Oración por nuestra hermana Patricia Montes y su familia. Oración por Emilio Benavides. Oración por Carolina y su bebé. Ella se encuentra con dolores en su vientre, para que Dios sea con ellos. Oración por Rosa Muñoz Soto, para que Dios obre en su vida. La oración también por Sergio Santibáñez y Cristina Arévalo, por salud. Oración por José Pedrero, por enfermedad. Nuestro hermano del Linares está bastante grave él. Así que vamos a estar pidiendo encarecidamente a todos que sigamos orando por él, para que Dios tenga misericordia. Oración por Germán Guerra, por su vida y su familia, para que Dios obre en amor día a día. Oración por Mireya Rebolledo. Amén. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por la iglesia a lo largo del país. Que Dios nos bendiga. Le vamos a pedir a nuestro pastor que esté orando por cada uno de ellos. Amén. Señor Dios amado, confiando en tu bondad, te suplicamos, Señor, por cada petición. Señor, aquellos que están enfermos, sea tu mano misericordiosa puesta sobre ellos. Tu sangre bendita sea la medicina, Señor, que les cure de toda enfermedad. Sácales tú, Señor, en victoria. Dios mío, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, ya sea por trabajo, por hogar o por problemas en la familia, anda tú, Señor, solucionando cada petición de esta iglesia o de las iglesias de regiones, como a lo largo de nuestro país, y aquellos que están en el extranjero, anda tú donde ellos, Señor, a favorecerle, a guardarle y sacándole, Señor, adelante, poniéndole, Señor, siempre en pie. Te lo pido, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nos quedamos de pie para pedir la bendición al Señor. Soberano Dios, le damos las gracias porque nos ha permitido estar en este momento y compartir junto a nuestros hermanos sobre su palabra. Le pido en esta hora que usted se vaya junto a cada uno de nosotros. Guarde este lugar, guarde nuestros hogares, Señor. Sea extensiva a cada uno de nuestros hermanos que ha estado conectado y que verá estos servicios posteriormente. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.
No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré, a ti cantaré y te alabaré. Gloria mía, Cristo mi Señor, a ti cantaré y te alabaré. Gloria mía, gloria mía.